Bueno, algunas veces uno dice del tiempo lejano y uno se acuerda de cuando veía muy bien y cuando pasan los 40 años y empieza la presbicia, o decir, uy, vos sabés que hoy me tuve que acercar más de la cuenta o tuve que alejar un poco la pantalla porque la verdad la cosa se me puso bastante fulera cuando quise leer esas letras. Bueno, ¿y cómo cuidar la visión de la mejor forma? Es la gran pregunta de muchos, porque cuando uno comienza con algunas cosas que son quizás naturales, y ahora lo vamos a dilucidar y vamos a charlar, dice, bueno, ¿lo podría haber prevenido? ¿Podría haber hecho algo mejor? ¿Podría haber ejercitado de alguna manera la visión? Bueno, y la pregunta es cómo cuidar la visión para y por varios años. Lograr un envejecimiento sano, por decirlo de alguna forma. Y poca información, al menos yo, tenemos de todo esto. Y quiero charlar con la doctora Betty Giselle Arteaga, matrícula nacional 112.049 y provincial 332.301, quien es jefa de Baja Visión y Rehabilitación Visual del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires y profesora del Departamento de Clínica Quirúrgica del Instituto Universitario. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por el contacto. El gusto es mío. Betty, ¿qué es un envejecimiento visual sano y cómo es posible? Claro, bueno, como vos muy bien dijiste hace un momento, con el transcurso del tiempo nuestros ojos van experimentando en forma natural modificaciones tanto en su estructura como en su función. ¿Sí? Eso es un desgaste natural, lo de la presbicia, lo de alejarnos las cosas después de los 40. Y por otro lado, también con el transcurso de los años, todos los seres humanos vamos adquiriendo en el camino algunas enfermedades generales o visuales que pueden repercutir en nuestro funcionamiento visual. Entonces, ¿cómo prevenir y mantener una buena función visual? Un punto fundamental es hacer una detección precoz, tanto de enfermedades oculares como de las generales que pueden repercutir en la visión. En cuanto a lo que son las enfermedades oculares, quizás habrás escuchado las cataratas, la maculopatía, el glaucoma o las relacionadas enfermedades como la diabetes o la hipertensión pueden seriamente afectar nuestra funcionalidad. Entonces, uno de los pasos principales es hacer un control anual, un control médico oftalmológico. Ese control debe incluir la agudeza visual, tomarnos la visión en el cartelito, una biomicroscopía, que es un examen con microscopio del segmento anterior del ojo, y un fondo de ojo, que es para examinar con dilatación de pupila lo que es la retina, los vasos sanguíneos, las estructuras del segmento posterior del ojo. Eso tiene que ser como ir al médico general, como hacerte un examen de sangre, un control anual, y sobre todo los que tenemos más de 40, 50 años en adelante. Eso es un punto fundamental. Y luego, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Bueno, las pautas higiénico-dietéticas, porque todos nosotros, por ejemplo, somos y vemos lo que comemos y la vida que llevamos. Así que tener una dieta equilibrada que incluya frutas, cítricos, aceites vegetales, frutos secos, granos, vegetales, pescados, eso es fundamental y repercute en nuestra visión. Hacer ejercicio en forma regular, evitar el tabaquismo, que es un factor negativo también para las estructuras del ojo, y el control correcto de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes también es fundamental. Betty, ¿por qué cambia de color a medida que transcurren los años del cristalino? Bueno, el cristalino en realidad sí cambia de color, como decís, cuando nacemos es cristalino, como claro, un cristal, como una copa de cristal, y cuando envejecemos, sobre todo después de los 60 años en adelante, se vuelve con un tono más ámbar, como amarillento. Eso es porque cambia su estructura, es una estructura proteica, y luego con el paso del tiempo cambia su composición y su funcionalidad también. Lo importante no es tanto que cambie el color, sino que cambia su función.
deja de enfocar y se empieza a opacificar. Cuando se opacifica de tal manera que impide que la luz y los estímulos de nuestro entorno ingresen al sistema visual, hasta la retina, y luego al nervio óptico y al cerebro, que es el que finalmente ve, ahí cambia de nombre y deja de llamarse cristalino y pasa a llamarse catarata, que, bueno, es una patología muy común cuya resolución es quirúrgica, es reemplazar ese cristalino opaco y disfuncional por un cristalino artificial transparente nuevamente. Y esta intervención, dentro de su efectividad y de la durabilidad, ¿cómo transcurre con el paciente a lo largo de la vida? ¿Cuáles son los controles que hay que hacer a partir de una operación de cataratas? Y después quiero preguntarle sobre otra patología. Sí, bueno, la cirugía de cataratas es una de las cirugías más frecuentes en el mundo y es la oftalmológica más frecuente sin lugar a dudas, y se realiza en las cataratas, digamos, relacionadas al envejecimiento, en personas, bueno, de más de 60 años en adelante. Obviamente hay personas que tienen 80 y ven muy bien, y hay personas que tienen menos de 60 y por ahí no ven tan bien. Es una cirugía bastante segura, altamente tecnológica, es una cirugía ambulatoria, el paciente no se interna, no se lo duerme, es con anestesia local, con gotitas y una sedación y monitoreo. Y bueno, el paciente tiene que hacerse una serie de controles previos, tanto generales de riesgo quirúrgico como oftalmológicos, dirigidos a ver las estructuras del ojo y a determinar cuál es el mejor lente intraocular a implantarse. Y después de eso tiene que hacer controles más asiduos en el primer mes postoperatorio hasta el alta, y después, en general, se hace una vez por año un control completo, no mucho más que eso en una cirugía sin eventualidades. Ha avanzado muchísimo la ciencia en cuanto a la resolución de patologías en la vista. Y con la maculopatía... Sí. Bueno, la maculopatía es otra cosa. La maculopatía es una enfermedad que afecta la retina, que es el segmento posterior del ojo, es la capa que tapiza internamente el ojo, que es como si fuera un papel tapiz que tapiza la cara interna del ojo, pero es el tejido sensible, es un tejido neural, es el tejido que tiene fotorreceptores, los conos y bastones, que son los que transmiten esa información que obtiene el ojo hacia el nervio óptico y hacia el cerebro, que es el que finalmente ve. Entonces, en la degeneración macular hay una alteración compleja en el metabolismo de la retina, una disfunción de este metabolismo y una acumulación de desechos tóxicos de ese metabolismo que altera la anatomía del ojo. Y pueden haber diferentes tipos a grandes, muy grandes rasgos, que es la maculopatía seca, llamada seca, porque tiene todas estas alteraciones, pero no hay sangrado, no hay neovasos, no hay lo que se llama una membrana neovascular, y luego está la húmeda, que cursa con vasos sanguíneos anómalos que se rompen y sangran con gran facilidad, causando una discapacidad muy importante porque afecta la visión central, que es la visión con la que todos nosotros nos manejamos, con la que escribimos, con la que leemos, con la que miramos a nuestro interlocutor. La visión periférica sirve para ver si un auto nos pasa por el costado, pero no está hecha para llevar a cabo lo mencionado previamente. Entonces, la maculopatía, al ser aguda en muchos casos, es altamente discapacitante. Tal cual. ¿Y se utilizan inyecciones para detener sí, o para dar el tratamiento adecuado? ¿Cómo funciona? La degeneración macular es una enfermedad al momento incurable, progresiva y evolutiva. El que la tiene la va a tener hasta el último día de su vida. Las inyecciones son para, en el caso de las hemorragias, los sangrados, las maculopatías húmedas, secar un poco ese sangrado a través de inyecciones de antiangiogénicos, que son drogas que hacen que hay un factor que se produce en estos pacientes, que se llama el factor de proliferación vascular
se llama VEGF por las siglas en inglés. Bueno, son drogas que evitan que ese factor actúe y que se formen esos vasos sanguíneos anormales, que se rompen y sangran. Entonces se secan y eso se ha documentado que a lo largo del tiempo, en el futuro, la zona de menor visión de esos pacientes es más chica y más transparente. Entonces su funcionalidad es mejor y la discapacidad es menor. Tal cual. Doctora, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por estos conceptos tan claros. Gracias por este momento. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, y gracias a ustedes por tenerme. La doctora Betty Gisela Arteaga, matrícula nacional 112.049, provincial 332.301, jefa de baja visión y rehabilitación visual del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires y también del departamento, profesora del Departamento de Clínica Quirúrgica del Instituto Universitario.